En este video hablaremos de la predisposición a la enfermedad. Debería quedar muy claro que la enfermedad es consecuencia de un estímulo mórbido que resuena en un nivel particular de susceptibilidad en el organismo. Ese estímulo o causa excitante bien pueden ser los microorganismos, bacterias, virus, hongos, o bien una sustancia química exógena, o un choque emocional, o un fármaco alopático, una vacuna, un agente mórbido para producir enfermedad, cualquier otra influencia a la que nuestro organismo esté susceptible. Para esto, para poder tomar o que ese agente mórbido ocasione una enfermedad en el cuerpo, se necesita una gran susceptibilidad a ese agente para que la enfermedad se produzca. Esta predisposición se denomina causa de mantenimiento porque es la debilidad del mecanismo de defensa la que mantiene un peor estado de salud. Más grande la causa, inclusive que los mismos agentes mórbidos. Es decir, lo que determina pues la enfermedad es pues el terreno, o sea, tu fuerza vital, tu mecanismo de defensa. Dentro de una cierta gama de enfermedades, una persona puede variar según los factores, tales como, por ejemplo, la cantidad de horas de sueño, el estilo de vida de la persona, la nutrición, los hábitos sanitarios, el grado de estrés en la vida. Todos estos son factores que ayudan a fortalecer este mecanismo de defensa. Como sabemos, las poderosas dolencias agudas, los fármacos alopáticos y las vacunaciones son factores mayores, pero también está claro que una parte considerable de la predisposición es hereditaria. Nosotros sabemos que las enfermedades, algunas enfermedades como las cardiopatías, el cáncer, el diabetes, la tuberculosis, el alcoholismo, la esquizofrenia, pues normalmente tienden a venir dentro de la familia. Todos los clínicos han observado también con frecuencia que existe una predisposición para esta enfermedad graves familiares y otras no. Por ejemplo, un paciente puede desarrollar síntomas de colitis ulcerosa a una edad muy juvenil, incluso aunque nadie más de la familia lo haya padecido la colitis propiamente. No obstante, cuando se analiza la historia familiar, entonces encontramos que alguien en sus ancestros padeció de diversas dolencias. Entonces, es muy raro que una persona contraiga una enfermedad crónica muy grave a una edad juvenil si todos sus ancestros estuvieron sanos. Entonces hay que averiguarle. Se sabe que la constitución genética, el ADN de un individuo, desempeña un papel muy importante para la predisposición a cierta enfermedad, aunque no la sustente del todo, absolutamente al 100%. Si la fuerza vital de los padres está significativamente debilitada, el campo electrodinámico del niño puede estar debilitado de forma correspondiente en el momento de la concepción. El reconocimiento clínico de esta causa de mantenimiento de la enfermedad se pone de manifiesto cuando vemos a un paciente que regresa una y otra vez por la misma dolencia o algo similar, aun cuando los remedios homeopáticos parecen haber actuado bastante bien en la crisis aguda. Entonces, en estos casos parece que si los remedios hubieran alterado el mecanismo de defensa a un nivel de predisposición demasiado poco profundo. Entonces, este caso fue lo que ocupó o preocupó bastante a nuestro doctor Hahnemann. Él estuvo haciendo investigaciones al respecto. Estas investigaciones
lo condujeron finalmente a la teoría de los miasmas. Las enfermedades peculiares de la humanidad, dice, son de dos tipos. El primer tipo es la enfermedad aguda, o sea, causada por agentes mórbidos, pero que suele cursar un tiempo determinado y rápido, a veces de manera natural, el cuerpo la sobrelleva. El segundo tipo, menciona Hahnemann, abarca las enfermedades que a menudo parecen insignificantes e imperceptibles en un inicio, pero que de forma peculiar pues actúan bastante sobre el organismo vivo, alterándolo dinámicamente y minando de forma insidiosa su salud, y a estas se les denomina enfermedades crónicas. A pesar de todos los esfuerzos en las enfermedades crónicas, el médico homeópata puede hacer poco más que solo retrasar un poco el progreso, porque las enfermedades crónicas suelen ser degenerativas, es decir, van avanzando, y el tratamiento homeopático pues puede retroceder un poco el avance, porque estas enfermedades crónicas empeoran, se van degenerando año con año. No obstante, la homeopatía enseñó en primer lugar a curar bien las definidas enfermedades idiopáticas mediante pequeñas dosis de medicina homeopática correctamente seleccionada. Esto es bien importante porque, en primer lugar, se debe buscar, en la medida de lo posible, toda la extensión de los accidentes y los síntomas pertenecientes a la enfermedad primitiva desconocida. Es decir, debe haber una manera de averiguar más a profundidad. ¿Ok? Finalmente, Hahnemann describió 3 miasmas básicos a los que consideró como la causa subyacente de la enfermedad crónica. El primero que describió fue el miasma sórico, que viene de la palabra griega sora, que significa sarna. Hahnemann consideró que este fue el primer miasma que afectó a la raza humana y por lo tanto la capa de debilidad subyacente más fundamental sobre la que posteriormente se construyeron los demás. Las enfermedades específicas que Hahnemann asoció a la sarna abarcan desde virtualmente todas las dolencias físicas, incluyendo el cáncer, la diabetes, la artritis, a las más graves enfermedades mentales como la epilepsia, la esquizofrenia o la imbecilidad. El segundo miasma fue el sifilítico, que viene de la enfermedad específica de la sífilis. Se consideró una de las manifestaciones de esta predisposición, pero también estuvo implicada en una amplia gama de otras enfermedades encontradas, también en las últimas etapas de otros miasmas. Hahnemann creyó que los pacientes afectados del miasma sifilítico contraían su influencia mediante la exposición a la sífilis o hereditariamente de un ancestro infectado, transmitiéndole el rasgo de generación en generación. El tercer miasma de Hahnemann fue el miasma de la psicosis, de la palabra griega psico, que significa higo. Consideró que este miasma se había originado en la gonorrea, contraída por el paciente o por uno de sus ancestros, porque se puede igual pasar a través de los genes. Debería quedar claro que Hahnemann no consideró como causa específica que los miasmas venéreos a los microbios reales o a la esquizofrenia o al gonococo. Consideró que estos microbios, como todos los agentes causantes de la enfermedad, también tienen influencias mórbidas sobre el plano dinámico. Es decir, es muy importante la energía vital, el plano dinámico de cada paciente. El grado de debilidad crónica del mecanismo de defensa es consecuencia directa de la intensidad de las influencias miasmáticas. Era necesario entonces ver, por ejemplo, si comparamos 2 pacientes que contraen la leucemia, a la edad en que se produce es una medida del número de miasmas que se implican en esa enfermedad. Si se desarrollase la enfermedad a los 70 años de edad, tras una vida de buena salud, es probable que solo intervenga el miasma sórico. Por otro lado,
Si aparece en la infancia, muy probablemente intervengan 3 o más. Cuando se evalúa un caso individual, tener una idea del número de miasmas que están implicados en la enfermedad, entonces es importante porque cuantos más miasmas intervengan, a manera de pronóstico entendemos que la respuesta al tratamiento será más lenta. Y nuevamente volvemos al punto. La respuesta al tratamiento implicará la reacción de la fuerza dinámica del paciente, de la capacidad de la energía vital. La contribución más importante de las exploraciones de Hahnemann sobre los miasmas es el concepto de que existen capas de predisposición que subyacen al vaivén de las dolencias temporales. Se deben tener en cuenta en el tratamiento que trate de ser curativo por completo. Tomar en cuenta todo lo que implica para la curación. Por ejemplo, el hijo de un progenitor con tuberculosis puede no contraer la tuberculosis, pero es probable que padezca de bronquitis, asmas, fiebre de Leno, sinusitis, emancipación, sudoración nocturna, desasosiego, miedo a los perros, porque son los efectos que todos se manifiestan en las comparaciones de tuberculosis. Finalmente, los fármacos alopáticos o las vacunaciones pueden injertar en el organismo una predisposición a un síndrome particular de sintomatología homeopática muy individualizada. Entonces, entendemos pues que la debilidad predisponente del mecanismo de defensa se puede ver afectada fundamentalmente por 3 factores principales. Nuestro sistema inmunológico, pues el mecanismo de mi cuerpo de manera natural para defenderse de todo lo que le ataca, se ve afectado por la influencia hereditaria como número 1, por fuertes enfermedades infecciosas, porque lo ataca y lo debilita, y por tratamientos y vacunaciones previas. Son 3 factores que debemos tener en cuenta para cuando vemos cómo se debilita nuestro sistema inmunológico o nuestro mecanismo de defensa. Un miasma es la predisposición a una enfermedad crónica subyacente a las manifestaciones agudas a la enfermedad, que puede ser transmitible de generación en generación, que puede responder de forma beneficiosa a un nosode correspondiente preparado a partir de un tejido patológico o bien del fármaco o vacunas apropiadas. Esto es muy importante. En resumen, podemos nosotros ver que en este tema de la predisposición, vemos que la enfermedad es la consecuencia de una causa excitante y una causa de mantenimiento. La causa de mantenimiento es la predisposición hereditaria a la enfermedad crónica, o sea, el miasma. La predisposición miasmática no es meramente un asunto en el que interviene solo el ADN, porque las enfermedades adquiridas durante la vida pueden transmitir sus influencias a las generaciones siguientes. Las predisposiciones a la enfermedad crónica son la razón principal por las que algunos casos siguen presentándose a pesar de un buen tratamiento. Regresan la sintomatología. Las teorías miasmáticas de Hahnemann han sido en gran medida mal comprendidas, ignoradas o irreflexivamente transformadas en rutina tan solo para limpiar un caso de miasmas. Las capas de predisposición se eliminan de una en una. Es decir, hay que ir trabajando primero con un medicamento la primer capa o la capa más superficial. Dejamos pasar un tiempo y entonces nuevamente revisamos y vemos
que hay que trabajar la siguiente capa. Buscamos cuál es el medicamento apropiado para esa capa y adelante también se trabaja. De la capa más superficial a la capa más profunda. Un remedio administrado en un momento inoportuno o no tiene efecto o crea un daño real de dos tipos. Puede interferir con el progreso hacia la curación y puede alterar lo suficiente el mecanismo de defensa para impedir la aparición de un cuadro sintomático claro. Sí, porque nuestro mecanismo de defensa, nuestro sistema inmunológico, esa es la manera como nos habla, ese es el lenguaje a través de síntomas. Y si se bloquea, entonces no aparece ese cuadro claro. No hay los síntomas no me dan una claridad para aplicar, prescribir algún medicamento apropiado. Las predisposiciones miasmáticas no son meramente la simple herencia de una alteración patológica bien definida, sino la herencia de un síndrome particular que corresponde a la influencia del miasma. Un miasma se caracteriza por la transmisión de generación en generación y por su eliminación a partir del correspondiente nosode. Aquí es un tema muy importante porque Hahnemann lo dejó muy claro y ahí es donde ha habido confusiones o manejos diversos que no han sido los apropiados, el manejo de los nosodes. La predisposición de un niño a una combinación de las predisposiciones de los padres. La predisposición transmitida por los padres es la consecuencia tanto del estado general de salud como del estado específico de salud. Todo eso les heredamos a nuestros descendientes. Gracias.